Bien, en el siguiente punto vamos a ver la organización interna de un computador. ¿En qué consiste la organización interna de un computador? Pues la organización interna consiste en explicar lo que hay dentro, qué componente se encuentra dentro de un ordenador, qué función tiene y cómo se interconectan entre ellos. Bien, la organización interna lo he dividido en tres grandes componentes. El primero, que veis aquí, que es la CPU. La CPU es la unidad de proceso central y viene a ser como el cerebro del ordenador. Es el dispositivo electrónico, es un chip, ¿vale?, que se encarga de hacer operaciones como si de una calculadora científica se tratara. La CPU hace un montón de operaciones matemáticas que son sencillas, pero el quid de la cuestión es que las hace de manera muy rápida. Bien, el otro componente que tenemos es la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria, como su propio nombre indica, pues es un sitio donde se almacena, donde el ordenador pues recuerda cosas. ¿Qué son esas cosas? Esas cosas pues van a ser datos, números o bytes, como estamos viendo en el hace dos puntos, ¿vale? Y por último, el otro gran componente que tiene un ordenador por dentro es la entrada-salida. También se conoce como I/O, como Input-Output, ¿vale? La entrada-salida es un conjunto de chips que se encarga de transmitir información entre los dispositivos físicos y la CPU, ¿vale? ¿Cuáles son esos dispositivos físicos? Pues los que nosotros utilizamos para manejar el ordenador, como puede ser el teclado, el ratón, el monitor o incluso los discos duros, que aunque no lo vemos, pero también se considera como un dispositivo de entrada-salida. Lo que pasa es que se encuentra metido dentro de la carcasa del ordenador. Existen dispositivos que son de entrada, por ejemplo, de entrada siempre se entiende como entrada de datos, como son el teclado y el ratón, porque le damos información al ordenador. Tenemos dispositivos que son de salida, como es el monitor, porque salen los datos, y dispositivos que son tanto de entrada y salida, como son los discos, porque podemos enviar datos a un disco para escribirlo, para que quede ahí almacenado, y podemos también leerlos del disco. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo se interconecta? Pues bien, pues todos estos dispositivos principalmente se interconectan pues una serie de líneas, ¿vale?, que suelen ser, dependiendo del número de discos, lo que sea capaz de trabajar el ordenador. Si la CPU de 32 bits, pues serían 32 líneas, ¿vale? Aquí esto es como si hubiera, aunque yo he pintado una sola, no he pintado 32 porque si no la imagen sería muy confusa, ¿vale? Esto sería una línea gorda con 32, habrían, por ahí viajan 32 bits de golpe y aquí 32 bits de golpe. Estos se llaman buses, ¿vale? Pues bien, pues los componentes se interconectan, los datos pasan de uno a otro mediante los buses. Y existen dos tipos de buses, el bus de direcciones y el bus de datos. Ahora explicaré el sentido de cada uno de ellos. Y luego tenemos otras líneas adicionales de control, como es la línea para habilitar la memoria o la línea para habilitar la entrada-salida. Esto es para la forma que nosotros tenemos de elegir de que los datos vayan hacia el dispositivo de entrada-salida o hacia la memoria. Bien, vamos a ver cómo funciona el bus de dirección y el bus de datos. Nosotros hemos dicho que tenemos la memoria, que es un sitio donde se almacena información. La memoria está dividida en dos tipos de memoria. Podemos distinguir dos tipos de memoria. La memoria de código y la memoria de datos. La memoria de código es el sitio donde se almacena el programa que va a leer la CPU, o las instrucciones que nosotros le queremos dar a la CPU para que ésta ejecute. La forma de funcionar es la siguiente. Estas instrucciones están escritas de manera secuencial. Las instrucciones son estos números que vemos aquí, que mediante la codificación binaria, como vimos en el punto anterior,
pues le da un significado a la CPU, adquiere significado para la CPU. Bien, pues cada una de estas casillas que yo he representado va enumerada. Está enumerada como si fuera un casillero o el casillero de un hotel, ¿vale? Donde se ponen las llaves. Es una cosa muy parecida. Pues bien, cuando nosotros queremos acceder a una celda, tenemos que indicar la dirección, y una vez que le hayamos indicado la dirección, pues entonces ya podemos tomar el dato. Pues bien, la dirección de la CPU se la indica a través del bus de direcciones. Es decir, que para ejecutar este programa, aquí tiene que poner la CPU un 20 y decir, habilito la memoria. Este 20 va por el bus de direcciones, llega aquí a la memoria, y ahora la memoria le tenemos que indicar también a la memoria qué es lo que queremos hacer con esa celda, si queremos leerla o queremos escribirla. Tenemos otra línea de control, que se me olvidó pintarla antes, una línea que se llama RW. Con esa línea la CPU le dice a la memoria qué es lo que pretende hacer con esa casilla de memoria, si la quiere leer o la quiere escribir, ¿vale? Vamos a suponer que quiere leerla, le mando una señal para leerla. Entonces la memoria saca el número 45 que se encuentra en la posición 20. Y ahora la posición 45 viene por aquí y ya la CPU pues la toma y empieza a interpretarla. Dice, la 45 significa que quiere que realice una suma y que almacene el resultado de esta suma en la posición 50 de la memoria. Vamos a suponer que todo eso es lo que significa la instrucción 45. Igual que vimos en clases anteriores que un determinado número podía representar una caseta o lo que fuera, pues para la CPU ese 45 va a significar eso. Suma los dos valores que se va a encontrar a continuación y almacénalo en la posición 50. Pues nada, pues entonces la CPU incrementa 1 lo que tiene en el bus de direcciones, sería la 21, y de nuevo dice que lo que quiere es leer. Por lo tanto, en el bus de datos aparece un 2. Y la CPU almacena internamente ese 2. De nuevo, incrementa un valor en lo que tiene el bus de direcciones, saca un 22 por el bus de direcciones, dice que quiere leer, y como quiere leer, pues automáticamente aparece un 3 por el bus de datos. El 3 pasa por aquí, llega a la CPU, ¿vale? Y como la CPU sabía que el 45 lo que significa es que quiere realizar una suma, pues internamente, mediante un aparatito que se llama algo, suma 2 y 3 y resulta que vale 5. Y a continuación, porque la CPU sabe que la instrucción 45 es almacenar el resultado en la posición 50, ¿vale? Como eso lo sabe la CPU, saca por el bus de direcciones un 50, ¿vale? Llega a la memoria el valor 50 y ahora es la memoria es la CPU la que saca por el bus de datos el 5, que es el resultado de sumar 2 más 3. Este 5 llega a la memoria y le da la orden, mediante esa línea, la CPU le da una orden de escritura a la memoria. Por lo tanto, la memoria sabe que en la posición 50 tiene que almacenar el valor número 5. ¿De acuerdo? Bien, así este es el funcionamiento muy básico, de manera más básica. En verdad, bueno, hay que meterse en más profundidad, pero bueno, para que todos ustedes me entendáis de cómo funciona pues un ordenador por dentro, ¿vale? Luego, bueno, también comentar curiosidades, ¿vale? De que independientemente de lo que sería el número de bits con el que es capaz de trabajar una CPU, ¿vale? Tradicionalmente la memoria siempre se ha medido su capacidad en el número de bytes, ¿vale? Es decir, en palabras de 8 bits, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre si nosotros estamos trabajando con un procesador que tiene 32 bits? 32 bits son 4 bytes de información, ¿vale? Pues da igual, tendríamos que multiplicar por 4, ¿vale? Etcétera, o dividir entre 4, dependiendo de la operación que queramos calcular. Si es la capacidad total de la memoria, en función de los datos que tenemos, o al revés, o una determinada memoria, cuántos datos podemos almacenar. ¿De acuerdo?